El Financiero en Línea presenta Ruleta de Mercados, una mesa de expectativas sobre los mercados de capital, dinero, divisas, commodities y mucho más. ¿Qué tal? Gracias por estar nuevamente con nosotros en este espacio de Ruleta de Mercados del Financiero en Línea. Soy Gerardo Flores, estoy con mi compañero Antonio Sandoval para analizar sobre todo con ustedes lo que ha acontecido en la semana para el mundo de habla hispana desde México. Usted nos puede consultar en www.elfinanciero.com.mx. Antonio Sandoval, parecía que se nos disipaba, que se nos escapaba de las manos todo este asunto del rescate en Grecia. Parecía que el mundo entraba en un conflicto grave. Sí. Los mercados se estaban desmoronando, de hecho tuvieron caídas graves, muy graves, pero finalmente todo se atemperó. ¿Cómo viste tú la situación? ¿Cómo se mantuvo? ¿Qué viene? ¿Qué nos espera? Un peso que también se regresó, se regresa a niveles de fortaleza otra vez, lo que había perdido en 4 sesiones consecutivas, en todo el año lo había ganado, lo perdió en 4 sesiones, nuevamente lo recupera o prácticamente está en los niveles de recuperación. Adelante, Toño, con el análisis. Bueno, pues sí, son varias cosas. Estamos hablando de una semana muy, muy importante. Primero yo diría que quizá en algún modo el cónclave que hubo el domingo anterior de los responsables de las finanzas europeas tuvo mucho que ver y quizás a reserva de lo que suceda en los años posteriores, quizás habría sido el primer indicio de que los políticos y los responsables, repito, de las finanzas públicas han aprendido que no pueden dejar a los mercados que se desmoronen, como mencionabas, no pueden dejar que la extrema volatilidad acabe con los países, los deshaga, tal como estaba sucediendo en Grecia, que yo repito, virtualmente prácticamente es un país en quiebra, es un país que va a tardar muchos años en recuperarse, tal como de hecho la economía europea sucederá. Entonces eso es un primer indicio, una primera señal positiva. ¿Qué sucede? Bueno, los encargados de las finanzas europeas lo que hacen es en el papel darle forma al primer paquete de rescate regional. Es decir, no fue un paquete de rescate para Grecia, fue un paquete de rescate en realidad para toda Europa con un monto de verdad inconcebible, algo que nadie se esperaba. Vamos a imaginarnos de qué tamaño era el riesgo o el problema, que es un monto que representa aproximadamente las 3/4 partes del valor de la economía mexicana. Y bueno, estos casi $1 billón significa un paraguas para la tormenta financiera en los mercados. Significa un resguardo para los países que estaban en crisis básicamente, o que están en crisis básicamente Grecia, Portugal, España, y también para el resto de las economías europeas que tienen el gran problema del déficit público, que es un problema que, repito, se va a subsanar a lo largo de los años. No es algo que se hizo de la noche a la mañana, por lo tanto no es algo que sucederá o que se sanará de la noche a la mañana también. Y bueno, en ese sentido, los mercados, en la semana anterior yo platicaba de que fue una semana desastrosa, la calificamos como una semana de un desastre monetario y bursátil. Bueno, ahora yo el calificativo que le daría a esta semana sería del pánico al júbilo. El lunes inmediato, el lunes 10 de mayo, las bolsas repuntaron. La bolsa de España tuvo una ganancia impresionante de 14%, más de 14%, un repunte histórico, jamás lo había registrado. ¿Por qué? Porque España, además, déjame decirte que era una de los próximos grandes riesgos, tenía un riesgo enorme de colapsarse. Asimismo Portugal, y bueno, aquí en México eso se reflejó de inmediato. El jueves anterior el tipo de cambio llegó a 13.13 en el mercado interbancario, en el mercado de menudeo, las casas de cambio, las ventanillas bancarias, llegó a cerca de 13.50 pesos por dólar. Se regresa a 5.71% y estamos terminando la semana en niveles de 2.78 más o menos. Todavía le falta respecto al nivel mínimo que tuvo el dólar en los meses anteriores, que fue de 12.17 pesos por dólar, pero ya estamos hablando de un mercado más tranquilo. La bolsa, de igual modo, recuperó casi 3%, 2.7%, y en esa línea, en esa tendencia, el Dow Jones se ubicó
ubicó con una ganancia marginal de 0.5%. Ahora, ¿qué está pasando? O más bien dicho, ¿qué pasa y qué puede suceder en los meses siguientes, en las semanas siguientes? Bueno, lo que pasa es, desde luego, el descontar el efecto de ese paquete de ayuda regional, no de un rescate, sino de un paquete global. Desde luego los mercados ya lo hicieron muy rápidamente. En las últimas sesiones el tipo de cambio se mantuvo estable entre 12.39, 12.40, 41 pesos por dólar, y la bolsa también bajó la velocidad de ganancia que venía registrando respecto a las primeras sesiones de la semana. Igual en el mercado de Nueva York. Eso quiere decir que los mercados ya descontaron el efecto positivo de este paquete, que es un paquete real, que es un paquete que allí está, son líneas de crédito que ahí están y que bueno, serán usadas en su momento, si es que llega el momento, claro. Pero lo que sucede aquí, lo preocupante es que el mundo, y concretamente los bancos centrales y el Fondo Monetario Internacional, se han acostumbrado en los últimos años a rescatar, o mejor dicho, a evitar la caída de los mercados a fuerza de billete, ¿no? Yo recuerdo, Antonio Sandoval, que antes de que terminara el mes de abril, tú señalabas muy puntualmente que Grecia era un virus. Sí. ¿Ese virus ya se acabó? No, por supuesto que no. Es como la influenza, ¿no? Lo que sucedió es que, bueno, pararon hace un año la economía, trataron de aislar el virus y lo aislaron de manera importante, evitaron el menor daño posible. Bueno, pues es lo mismo. En Grecia aíslan el problema, digamos que lo minimizan, pero desde luego que no, porque el riesgo, el virus se llama déficit público, y el déficit público es un asunto muy serio, muy grave. La pregunta también no solo es eso, sino que en qué momento los inversionistas pueden voltear a ver hacia Estados Unidos, que también maneja un déficit público impresionante. De hecho, maneja los llamados déficit fiscales, el déficit público y el déficit, los déficit gemelos, el déficit público y el déficit fiscal. En ese sentido, pues el virus, por supuesto que ahí está totalmente latente, y bueno, con el riesgo de que en cualquier momento vuelva a subir. Por eso vuelvo a decir, es una mala costumbre que los organismos financieros internacionales se estén acostumbrando a rescatar a fuerza en base a la cartera, al billete, a las economías. Es muy riesgoso y quién sabe qué más puede suceder. Hay quien acusa a las agencias calificadoras de haber provocado todo este colapso, o ser causantes también indirectos de este colapso, al hacer recomendaciones, al llevar al endeudamiento extremo a las naciones en Europa. ¿Tú estás de acuerdo con eso, Antonio? Mira, bueno, es muy difícil, desgraciadamente con la información que tenemos, confirmar y sobre todo demostrarle a las agencias calificadoras que han hecho mal su trabajo, y además todavía yo creo que sería más grave, cuando menos de mi parte, acusarlas sin pruebas de que lo han hecho de manera intencional. Lo que yo sí creo es que está llegando el momento, tarde o temprano, yo creo que se acerca cada día más, en que las agencias calificadoras van a tener que ser sentadas en el banquillo de los acusados y por lo menos revisar sus estrategias, revisar su trabajo, y desde luego van a tener que abrirse a esa revisión de trabajo, que son muy herméticas, no te dan muchos datos. Yo creo que tarde o temprano van a ser juzgadas por los organismos. ¿Sigues pensando que 12.50 es el nivel promedio del tipo de cambio puntual? Sí, por supuesto, sí, yo creo que 12.50, 12.30 debería de estar el tipo de cambio. Gracias, Antonio Sandoval. Soy Gerardo Flores. Nos escuchamos la próxima semana aquí en Ruleta de Mercados de El Financiero en Línea, donde usted nos puede consultar en www.elfinanciero.com.mx. El Financiero en Línea presentó Ruleta de Mercados.